Bendiciones, querida familia de las naciones. Una vez más con ustedes el apóstol Ron Chávez para bendecirles y para que juntos disfrutemos del tema que Dios nos da para este día. Evangélicos o antievangélicos. Dos palabras obviamente contrarias. Una es la que está a favor de lo evangélico o del evangelio y la otra todo lo contrario. Primeramente tendríamos que definir qué es evangelio. La palabra evangelio significa buenas noticias, buenas nuevas. Y esencialmente para nosotros los predicadores del evangelio y de la palabra de Dios, los que somos apegados y seguidores de la Biblia, ese evangelio no solo son buenas noticias, sino que son las buenas noticias del reino de Dios, son las buenas noticias que nos hablan de la verdad de las sagradas escrituras. El término evangelium está relacionado íntimamente con las buenas nuevas de salvación y redención que Dios nos da a través de sus profetas y a través de su palabra. Es un término extraordinario. Y también es bueno saber que la palabra anti significa dos cosas, o en contra de o en lugar de. Eso significa que cuando somos anti algo, y en este caso antievangélicos, algunas personas que nos ven y nos escuchan o que están en el mundo, estas personas quieren derribar a toda costa el mensaje del evangelio, cerrarle la puerta, impedir que las buenas noticias de salvación corran y que el evangelio sea glorificado, o bien quieren de alguna manera levantar algún tipo de movimiento, algún tipo de personaje religioso, filosófico, mítico, para darle una honra y usurpar el lugar que solamente a Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, le corresponde. Entonces, vea qué interesante es, porque aunque muchos pensarían que vamos a hablar de eso, de todos los movimientos que son anti-Cristo, anti-Jesús, anti el Evangelio, o que fuéramos a hablar acerca de las corrientes escriturales del Evangelio, vamos más bien a hablar acerca de la buena noticia, la gran noticia, la extraordinaria noticia que precisamente en estas horas el mundo está celebrando de múltiples maneras, y es el nacimiento virginal del Hijo de Dios en el vientre de una virgen llamada María, para que entonces Él se incorporase como un ser humano después de ser dado a luz a la vida normal de toda la raza humana para crecer en medio de ella y un día, en el tiempo propicio, en el tiempo señalado por el Dios eterno, tomar el lugar nuestro en la cruz, morir, derramar sangre por nuestros delitos y pecados y hacernos libres y pagar el precio que se requería por nuestra redención, justificación y salvación. Pero a mí lo que me llama la atención con respecto a todos los que se oponen al mensaje de la fe, al mensaje de Cristo, al mensaje de la salvación, todos los que son contrarios a lo que es el mensaje de redención, de justificación por la fe, todos los que creen que sí, uno se justifica, pero por las obras que haga, por los dineros que pague o que dé, como si Dios se comprara o como si la salvación se comprase, que todos los que creen que uno puede llegar a Dios a través de cualquier vía, cualquier religión, cualquier filosofía, cualquier camino, independientemente uno de otro, podemos llegar a Dios, y eso no es cierto. Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Pedro dijo en el libro de los Hechos, dijo: no hay ningún otro nombre dado a los hombres mediante el cual puedan ser salvos, sino es en el nombre de Jesús. No hay forma de ser salvo, no hay forma de ser redimido, de ser justificado delante de Dios por otras vías, por la vía del dinero, por la vía del intelecto, por la vía del estudio, por la vía del matrimonio, por la vía de la religión. No hay forma.
Solo hay una vía para ser salvo y ser perdonado por Dios, y es recibiendo este mensaje santo del Evangelio de la cruz, entregándole la vida a Jesucristo, y entonces es uno perdonado, y al confesarle a Él como Señor y Salvador, Dios te incorpora en una lista maravillosa de los que son salvados por la sangre de Jesús. Es el libro de la vida. Pero fíjese qué interesante, porque siendo nosotros verdaderamente evangélicos, podemos entender que hay mucha gente antievangélica, y se puede vivir totalmente apegados al evangelio, se puede vivir evangélico en el sentido más alto de la palabra, no simplemente como un protestante como algunos piensan, o evangélico como lo que agrupa todas las doctrinas o religiones de corte bíblico, sino evangélico en el sentido de fe, en el sentido de creencia, en el sentido de seguidor de Jesús, verdaderamente evangélico, apegado a las buenas nuevas. Y es que cuando analizamos las profecías que se escribieron en el Antiguo Testamento, desde el Génesis hasta que Jesús aparece en escena, en el libro de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que nos anotan todos los acontecimientos de su nacimiento, de su venida, de su ministerio y de su muerte y resurrección, se dieron 456 profecías. Los profetas mayores y menores como Isaías, Jeremías, Daniel, Joel, Amós, Habacuc, etc. Ellos dieron profecías tras profecías sobre la vida del Mesías, la venida primera del Mesías, cómo nacería, dónde nacería, cómo sería su madre, dónde sería su alumbramiento, y 456 profecías son muchas para hablarnos del Mesías enviado por Dios, el Redentor del mundo. Pero lo más extraordinario es que cuando Él nace, cuando Él crece, cuando Él realiza su ministerio y cuando Él es llevado a la cruz por nosotros, pero que luego se levanta victorioso de la muerte, todo eso es el cumplimiento de 456 profecías. Dios movió al imperio romano para hacer un censo a la usanza judía, solo para que José y María, ella a punto de dar a luz, se desplazaran o se tuvieran que desplazar por causa del censo a la ciudad de donde eran los ancestros, los progenitores de José. Así era la usanza judía, y tuvieron que desplazarse kilómetros, y el niño nació en Belén para que se cumpliera lo que dijo Miqueas, no a la usanza romana, que era lo que debería haberse hecho, donde ellos censaban a su gente dominada en los mismos lugares donde vivían. Dios movió un imperio, Dios movió todo para que se cumplieran las profecías. Por eso nosotros somos totalmente evangélicos, somos apegados a las buenas noticias, a las buenas nuevas de salvación. Y mire, por ejemplo, algunos de estos pasajes bíblicos sumamente interesantes. Por ejemplo, Isaías capítulo 9, versos 6 y 7 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Qué interesante es que la Biblia nos profetiza que Dios nos daría un rey, que a la vez sería el rey de los reyes, el señor de los señores, y que tendría un reino eterno, increíble, impresionante, y que a la vez sería maravilloso, un reino para siempre. Pero que además de eso, el rey que nos daría sería reconocido como Dios manifestado en la carne, consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Dios metiéndose en el espacio y tiempo de los mortales
para que, sabiendo que nosotros no podíamos pagar el precio que demandaba la justicia divina por nuestros pecados, Él mismo en su amor se metió entre nosotros para que así entonces ese Hijo de Dios tomara nuestro lugar en la cruz del Calvario y pagara con su sangre el precio que demandaba la justicia divina por nuestro perdón, por nuestra justificación, por nuestra redención en nuestra vida eterna. Mire lo que dice Mateo 2, hablando acerca de la visita de los reyes que vinieron a honrar a Jesús. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Este concepto mago no se debe confundir con magos de alquimia, magos de bola de cristal, magos que están relacionados con el ocultismo, la hechicería. Estos eran astrólogos. No eran astrólogos, perdón, eran astrónomos, eran estudiosos de las estrellas de los cielos. El mago común es astrólogo, es adivino, es agorero. Eso no lo permite Dios, pero estos magos eran reyes astrónomos y ellos habían estudiado las estrellas, y esa estrella que salió en Belén, que se veía en Belén, ellos dijeron: esta es la señal de que un rey ha nacido. Curiosamente, hoy que les hablo, acabo de ver unas noticias y que me están diciendo que esa estrella, llamada la estrella de Belén, que no aparecía o que no era visible al ojo nuestro, se está empezando a manifestar y será vista en estos días de diciembre y enero. Y esto tiene 800 años de no ocurrir. Por lo tanto, algo grande viene para nosotros a través de los mensajes y las señales astronómicas. Bueno, estos reyes estaban profetizando, precisamente anunciando que un rey había nacido. Profecías así como la de Miqueas capítulo 5 y versículo 2, que dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Maravilloso que el profeta Miqueas estaba definiendo dónde nacería el Salvador del mundo: en Belén, un pueblecito que no era contado como un pueblo importante en Israel. Pero en Mateo 1:18 en adelante se nos dice acerca del nacimiento de Jesús. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea a la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Impresionante cómo Dios movió todo el mundo importante, el imperio más grande de la tierra, para hacer el censo, reitero, a la usanza judía, para que José tuviera que ir al pueblo donde Miqueas profetizó que nacería el Salvador del mundo, para que ahí naciera Jesús en cumplimiento de la palabra de Dios. Isaías 7:14 nos dijo también: por tanto el Señor mismo os dará una señal. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel. Se anuncia que sería a través de una virgen que nacería el Mesías. ¿Y cómo sería esto? Inconcebible, algo impresionante, casi imposible. Bueno, la Biblia nos registra en Mateo 1:19 también. José, marido, como era justo y no quería infamar a María, quiso dejarla secretamente al saber que estaba embarazada. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es.
y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Podríamos seguir ahondando en las profecías del crecimiento, de la madurez, del llamado al ministerio, de los sufrimientos de Jesús, de la muerte en la cruz y de la resurrección triunfante. Muchas son las profecías. Por eso somos evangélicos. Por eso creemos que Dios nos envió a Jesús como las buenas noticias del cielo. Creyendo en Él somos salvos, creyendo en Él somos perdonados y somos redimidos. ¿Qué mejor noticia para los pecadores que saber que Dios abrió un camino de salvación en Jesús? Ya lo dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Podremos caminar la vida como antievangélicos, como negadores de la fe, como negadores del nacimiento de Jesús, a veces no solo de palabras sino con hechos, ignorándolo, olvidándonos, no metiéndolo en nuestra vida, no tomándolo en cuenta para nada, menos su palabra y menos al Espíritu Santo. O podemos vivir la vida como personas que han sido ganadas por la predicación del Evangelio, que son evangelizados por gracia de Dios y que son evangélicos por la fe, que creemos en que Dios envió a su Hijo a morir en la cruz por nuestros pecados, pero que ese Jesús vino a través del engendramiento del Espíritu Santo en una virgen, quien llevó esa criatura por los 9 meses hasta que fue dado a luz, y su nombre ya fue dado por Dios mismo. Será llamado Jesús, porque Él salvará al mundo de los pecados, y le llamarás Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Qué buenas noticias extraordinarias de salvación, que Dios nos da por gracia y por amor la oportunidad de ser perdonados y ser salvados a través de la fe en la obra maravillosa de Jesús. Tú y tu casa pueden comenzar a cerrar este año viviendo como evangélicos, como los que saben que hay buenas noticias del cielo hoy ante tantas malas noticias. O puedes continuar viviendo como un antievangélico, como uno que no quiere nada con Dios, se aparta de Él y menos quiere nada con su Hijo Jesucristo. Yo y mi casa ya decidimos. Incorporamos a Jesús como parte de la gran familia, o más bien dicho, diríamos, Él nos incorporó a nosotros como parte de su familia al darnos la oportunidad de ser evangélicos, de conocer las buenas nuevas, las buenas noticias de salvación. Quiera Dios que en este fin de año te dé la oportunidad de reflexionar, y si no tienes a Jesús en el corazón, entregarle tu vida a Él para ser transformado, perdonado y cambiado para la gloria del nombre del Señor. Estas son las verdaderas buenas noticias. Este es el verdadero evangélico y el verdadero evangelio, y quien lo sigue es verdaderamente evangélico. Que Dios te bendiga. Nos oímos y vemos, Dios mediante, el próximo lunes a la misma hora de hoy en Leña para el Fuego.